Abra su Biblia en el capítulo 5 de Nehemías. El tema de este libro lo encontramos en Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Permítame enfatizar algo que ya he dicho antes. Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo y sus demonios se ponen a trabajar para detenerlos. Y el diablo inspiró ciertas filosofías y ocasionó problemas para impedir que Nehemías, como hombre de Dios y líder de su pueblo, reconstruyera el muro de Jerusalén. ¿Cuáles fueron algunas de las artimañas que usó el diablo contra Nehemías? Primero, trató la mofa, burlándose del trabajo que hacían. Pero como eso no dio ningún resultado, usó las amenazas, el peligro, pero en eso también fracasó. El siguiente paso diabólico, ¿cuál fue? La división. Dividir a la gente en su manera de pensar y de sentir. Y justo en la mitad del programa de reconstrucción hubo división por asuntos financieros. Nehemías capítulo 5, los 5 primeros versos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Permítame hacer una pausa aquí para enfatizar que el diablo prefiere 1000 veces el empezar argumentos y discusiones dentro de la iglesia que vender litros y litros de licor. La palabra clamor en este versículo significa griterío, voces airadas, discordia. Pero sigamos leyendo. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea que había hambruna en la tierra. La inflación era tremendamente alta y era difícil conseguir alimentos. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hoy quiero hablar sobre la fórmula de Dios para la libertad financiera. Alguien ha dicho que el nervio más sensitivo del cuerpo humano es aquel que conecta el cerebro con la billetera. Creo que eso puede ser verdad. Sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente. Estoy convencido que toda escritura es dada por inspiración de Dios y que es provechosa y útil. Pero para que sea provechosa para nosotros hoy, debemos hacernos 3 preguntas. Primera, ¿qué significó entonces? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? En el capítulo 5 de Nehemías descubrimos por lo menos 2 cosas. Primero, el problema de la esclavitud financiera. Y segundo, los principios de la libertad financiera. Veamos primero la esclavitud financiera de la gente en tiempos de Nehemías. Algunas personas dicen que la Biblia está pasada de moda. Pero solo el leer los primeros versos de Nehemías 5 es como estar leyendo las noticias financieras en cualquier periódico del mundo actual. Note 3 cosas en lenguaje moderno. Primero, luchas, problemas y divisiones en el mundo financiero. Segundo, había escasez de productos y los que había eran muy caros y era difícil conseguirlos, aún en el mercado negro. Tercero, la gente estaba hipotecando sus propiedades por segunda o tercera vez para tener dinero para comprar alimentos. ¿No le parece esto un fidedigno retrato de lo que nos sucede en la actualidad? Estamos hablando de depresión, de esclavitud financiera, cuando usted tiene que hipotecar su casa para poder alimentar a su familia. Pero no solo eso, sino que estaban ahogados en deudas. Mire Nehemías 5:4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, tuvieron que endeudarse para pagar sus impuestos. ¿Se imagina? Pedir dinero prestado para pagar impuestos. Note que los impuestos gravosos
no son ninguna cosa nueva. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Impuestos altos y deudas muy grandes. El tener deudas es una cosa terrible. Estar bajo esclavitud financiera es algo devastador. Gastar mucho más de lo que se gana es, mi amigo, una verdadera locura. Las deudas financieras siempre significan esclavitud financiera, pero eso no es el plan de Dios para sus hijos. Al margen de Nehemías 5, anote Deuteronomio 28, del 1 al 14. Descubrirá que Dios no quiere que usted sea el que debe, sino el que preste. Dios no quiere que usted sea cola de ratón, sino cabeza de león. Dios quiere bendecir a su gente sobre todas las naciones de la tierra y quiere darles libertad financiera. Pero muchos no tienen esa libertad financiera. Por el contrario, están en esclavitud financiera y ese es el plan de Satanás, porque no han entendido ciertos principios espirituales de libertad financiera. El diablo quiere mantenerlo en esclavitud y a él no le importa qué clase de esclavitud, solo le interesa que esté en esclavitud. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera? Escuche las 10 marcas de esclavitud financiera y vea si usted se identifica con alguna o algunas de ellas. Primero, cuando por falta de fondos adquiere a crédito los gastos diarios. Segundo, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Tercero, cuando pide dinero prestado para pagar impuestos o la hipoteca. Cuarto, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Quinto, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. Sexto, cuando saca de sus ahorros para pagar cuentas actuales. Séptimo, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Octavo, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. Noveno, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Y décimo, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. Escúcheme, no estoy diciendo que una persona que hace estas cosas está fuera de contacto con Dios. Hay muchas personas que aman honestamente a Dios y sin embargo caen en esta trampa. Al diablo le fascina cuando usted es esclavo de esta manera de actuar y de hacer como hijo de Dios. La gente en tiempos de Nehemías estuvo bajo esclavitud financiera y estaban frustrados, tanto que se volvieron unos contra otros. Estaban haciendo un trabajo para Dios de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Sin embargo, había algunos en esclavitud financiera y se sintieron frustrados e irritados y se volvieron unos contra otros. Eso no fue parte del plan de Dios, pero esa era la manera en que el diablo trabajó, dividiendo a la gente de Dios, para que no hiciera lo que Dios les había dicho hacer. Ahora, debo aclarar que no solo la gente pobre puede estar en esclavitud financiera. La gente rica también puede estarlo. Leamos Nehemías 5, versos del 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Verá, en la ley de Moisés estaba escrito que ningún judío podía cobrar intereses a otros judíos. A un gentil sí, pero a un judío no. Eso lo establece claramente la ley. Pero estos judíos estaban quebrantando la ley y estaban cobrando enormes intereses a su propia gente y poniéndoles bajo esclavitud financiera. Y esto realmente disgustó enormemente al profeta de Dios. Por eso los reunió y les leyó la palabra de Dios y les dijo que dejaran de hacer aquello que iba en contra de la ley.
Aquellos judíos ricos que estaban aprovechándose de la situación eran tan esclavos de las finanzas como los pobres a quienes explotaban. Escúcheme, el dinero es un maravilloso siervo mientras lo tenemos como siervo, pero es un amo insensible y exigente cuando permitimos que se convierta en nuestro amo. ¿Tiene usted más fe en el dinero y en las cosas materiales que en Dios? Si su respuesta es afirmativa, usted está en esclavitud financiera, y esa es la peor clase de esclavitud que puede experimentar un hombre o una mujer. Si usted quiere saber cuán rico es, sume todas las cosas que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede destruir. Eso, mi amigo, eso es genuina y verdadera riqueza. Tiene ambiciones y metas en su vida que no están encuadradas dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que quiere hacer con su dinero, proyectos financieros, y que tendría vergüenza de invitar a Jesús a que sea parte de eso. Si es así, usted está en esclavitud financiera. Tiene usted un ardiente deseo de poseer dinero y ser muy rico lo más rápidamente posible, sea como sea y caiga quien caiga. Si es así, mi amigo, usted está en esclavitud financiera. Compromete su ética y sus valores cristianos y fracasa en cumplir y honrar obligaciones morales. Si es así, usted está en esclavitud financiera. Me conmovió mucho la noticia de prensa acerca de un muy distinguido hombre de negocios que renunció a la presidencia de una importante institución por no creer y por lo tanto negarse a promocionar la construcción de un nuevo casino. Y di gracias a Dios por este hombre. Y aunque la institución tenía legalizados todos los papeles, o sea que estaba actuando dentro de los parámetros de la ley, este hombre tuvo firmes y fuertes convicciones espirituales, morales y éticas como para no querer ser parte de eso y prefirió renunciar. Por supuesto, le aceptaron la renuncia. Alguna gente muy pobre está en esclavitud financiera. Alguna gente muy rica está en esclavitud financiera. El diablo las tiene a todas. A los primeros los esclaviza por la falta de dinero y a los segundos los esclaviza por el exceso de dinero. Nehemías estaba realmente enojado con los judíos ricos y los nobles que estaban extorsionando a sus propios hermanos. Y en el verso 14 les llama la atención para que vean cómo él vivía. Nehemías no fue la clase de líder que dice, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Él fue la clase de líder que, como el apóstol Pablo, pudo decir, seguidme, porque yo sigo a Cristo. Veamos cómo vivió este gran líder, este gran hombre de Dios, Nehemías. Y hay algunos principios que quiero que veamos juntos. Creo que son magníficos principios porque son principios para la libertad financiera. Y cada hijo de Dios debe estar financieramente libre, porque Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, veamos primero el principio de prioridad. Nehemías 5, versos 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Aquí Nehemías dice que, habiendo sido nombrado gobernador de ese territorio por el mismo rey Artajerjes, tenía todo el derecho de cobrar impuestos al pueblo para cubrir sus necesidades personales. O sea, tenía derecho a un salario, tal y como los anteriores gobernadores lo habían hecho. Pero note lo que Nehemías dijo. Pero yo no lo hice así, a causa del temor a Dios. Nehemías tenía ciertos derechos, privilegios y prerrogativas, pero él no los utilizó.
Él se rehusó a tomar lo que por derecho le pertenecía, por temor a Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Que estando en tal estado de emergencia y habiendo tantos problemas, él estaba decidido a olvidarse de sus derechos, a fin de que Dios fuera glorificado. En otras palabras, él estaba poniendo a Dios primero. Tenía sus prioridades en orden. Dios es primero sobre todas las cosas. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Dispuesto a poner de lado sus derechos financieros y darle el primer lugar a Dios? ¿Desea usted libertad financiera? Pues mire lo que Jesús dice al respecto en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios Todopoderoso no trabajará desde un segundo lugar. Y mientras usted tenga su negocio, sus planes, sus deseos, su familia, sus ambiciones como cosa prioritaria en su vida, nunca tendrá libertad financiera. Pero Jesús ha prometido que si usted tiene sus prioridades con Dios como la primerísima prioridad y busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas correctas que anhela le serán concedidas. Ese es el principio de prioridad. Nehemías miró a las cosas que pudo haber hecho o tenido, pero no las quiso ni las tuvo porque quería glorificar a Dios. El temor de Dios, la voluntad de Dios, significó más para él que ninguna otra cosa. Si el dinero es su meta, si el dinero es su Dios, usted nunca tendrá libertad financiera. Si usted no pone a Dios en el primer lugar, usted es un necio que está jugando un juego en el que siempre perderá. Un hombre cierta vez dijo: es muy difícil para mí esto de confiar, de tener fe. Yo manejo realidades, y realidad es lo visible, lo palpable. Bueno, sí y no. ¿Es su casa real? ¿O los muebles, o la ropa, o las flores, etcétera, etcétera? Son cosas reales en el sentido de que las vemos y están ahí, pero no son reales en el sentido de permanencia, porque no duran para siempre. Veamos 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La realidad no está en aquello que usted puede ver, palpar, gustar o sentir. La única realidad está en Dios. Amigo, si usted pone su confianza en las cosas que puede ver, tocar y saborear y sentir y contar, está viviendo en un mundo ilusorio. Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Y cuando Dios es nuestra prioridad número uno, es que estamos en contacto con la realidad. Voy a resumir brevemente lo que vimos en el programa anterior. Recuerde que estamos estudiando la vida de Nehemías, especialmente con lo que tiene que ver la reconstrucción del muro y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Estamos en el capítulo 5 de Nehemías. No se olvide que él era gobernador en el reino de Artajerjes en Persia y había escuchado de labios de aquellos que venían desde Jerusalén cómo la muralla y las puertas de la ciudad estaban destruidas. Nehemías, siendo un judío y hombre de Dios, sintió que su responsabilidad era hacer algo por su ciudad. Y como líder, convocó a los judíos para que le ayudaran en esa tarea. ¿Cómo vivió este gran hombre de Dios y extraordinario líder? En su vida hay algunos principios que quiero que los veamos juntos porque creo que son magníficos principios para la libertad financiera. Y al término del programa anterior vimos el primer principio, el principio de la prioridad, o sea, tener como primerísima prioridad a Dios. Ni posición política, ni bienes materiales, absolutamente nada debe ocupar ese primer lugar que solo le pertenece a Dios. Y aunque Nehemías prestaba sus servicios como gobernador en un reino terrenal, era súbdito de un rey y un reino celestial. Entonces, el primer principio fue el principio de prioridad. Segundo, el principio de industriosidad o de laboriosidad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro
restauré mi parte. Si su meta es tener suficiente dinero en el banco para no tener que trabajar más, es que no ha entendido de qué se trata la vida. Sabe que hay miles de personas que han hecho arreglos para no tener que trabajar nunca más. Sabe que la Biblia dice que hay que trabajar 6 días, pero también dice que hay que descansar. ¿Sabe por qué muchos no tienen libertad financiera? Porque piensan que trabajo es una mala palabra. En serio. Algunas personas no reconocen una oportunidad porque viene con ropa de trabajo. Hay mucha gente, aún en círculos religiosos, que buscan posiciones importantes, pero que no signifiquen demasiado trabajo. Y detrás del deseo de muchas personas de ganar miles o millones en diferentes loterías o en los casinos, está el anhelo de tener mucho dinero para no tener que trabajar. Se olvidan que significa aún más trabajo el cuidar el dinero. Nehemías financieramente estaba muy bien, debido a su alto cargo en el gobierno del rey, pero no tuvo ninguna vacilación de ir hasta Jerusalén y ponerse ropa de trabajo para reconstruir el muro. ¿Sabe cuál es el verdadero problema, especialmente en países desarrollados, afluentes y ricos? Que muchas personas viven exclusivamente de la ayuda que les da el gobierno. Y como reciben dinero sin trabajar, piensan que serían unos verdaderos tontos si buscaran trabajo, porque el gobierno dejaría de darles lo que les da. Al respecto, un notable estadista y economista internacional dijo sarcásticamente que en algunos países desarrollados sus gobiernos son los mayores promotores de la vagancia y el desánimo, porque sostienen a los vagos que no quieren trabajar y cargan con excesivos impuestos a aquellos que trabajan. Y para poder mantener a los primeros, tiene que meter la mano en los bolsillos de los segundos. Bueno, sin comentario alguno. En el nivel económico usted no puede legislar para que la gente tenga libertad financiera. Las leyes no pueden sencillamente decretar que se termine la pobreza, quitando a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres, porque a la larga sucederá lo siguiente. Los pobres llegarán a ser ricos y por supuesto los ricos llegarán a ser pobres. Entonces habrá que quitarles a los nuevos ricos para poder dárselo a los nuevos pobres. Y ese es un círculo vicioso ad infinitum. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. El gobierno no puede dar nada a nadie sin antes haber quitado a los demás algo de lo que tienen y en el proceso haber guardado algo para sí mismo. Aquello que un hombre recibe sin haber trabajado, otro hombre trabajó y no recibió la totalidad de su trabajo porque le quitaron para darle al que no trabajó. No hay nada que pueda desanimar más a un ser humano que esta situación, la cual mata toda iniciativa, todo intento de superación, todo afán de progreso. Alguien muy sabiamente dijo que el progreso de un individuo significa, primero, el progreso de su familia, segundo, el progreso de su ciudad y tercero, el progreso de su país. ¿Por qué nadie querrá esforzarse si el fruto de su trabajo va a servir para mantener a vagos y ociosos profesionales? El principio de la libertad financiera empieza con trabajo, seguido de industriosidad o laboriosidad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Primero puso a Dios en primer lugar. Segundo, puso manos a la obra. No tuvo ningún temor de ponerse la ropa de trabajo y ensuciarse las manos. Tercero, el principio de integridad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Este era un tiempo de depresión económica, pero Nehemías tenía una muy importante cuenta bancaria. Aprovechando las circunstancias, él pudo haberse enriquecido muchísimo invirtiendo su dinero en bienes raíces, pero no lo hizo. Recuerde que
no todo lo que es legal es correcto. Nehemías rehusó el sacar ventaja de los problemas de los otros y no quiso saber nada de hacerse rico, aprovechando la necesidad y la angustia de los demás. Busque Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Es usted honesto, aunque le cueste financieramente? ¿Es usted capaz de vivir, actuar, hacer todo con integridad? Nehemías fue esa clase de hombre. Practicó el principio de prioridad al poner a Dios primero en todo. Practicó el principio de laboriosidad. Estuvo listo para el trabajo de reconstrucción del muro. Practicó el principio de integridad, viviendo una vida honesta, transparente, íntegra. Cuarto, el principio de generosidad. Nehemías 5:17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Lo notó. Es casi increíble. 150 personas a la mesa. ¿Cómo le gustaría a usted tener 150 invitados a comer en su mesa cada día? Y por 12 años. No me conteste. Creo que sé la respuesta. Ahora, ¿quién pagaba todos esos gastos? ¿El gobierno? No. Nehemías cubría todos esos gastos. Pero note también que a más de los 150 siempre había invitados con ellos y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros. ¿Qué les daban de comer? ¿Una hamburguesita? ¿Un perro caliente? ¿Unos taquitos? ¿O unas enchiladas? No. Mire el verso 18. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¡Qué gran hombre, qué gran líder fue Nehemías! No les dio de comer cosas insignificantes. Para decenas y decenas de personas hizo preparar la mejor comida, pagando todo con su propio dinero, sin recurrir a ayuda financiera de parte del gobierno. Obviamente, Nehemías debió haber sido un hombre muy, muy rico. Pero el asunto importante es que él había aprendido lo que cientos de años después dijera el apóstol Pablo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no faltará quien me pregunte: pastor, ¿de dónde sacó Nehemías tanta riqueza? La respuesta es simple, pero no simplista. Dios le dio esas riquezas. Y seguro que surge otra pregunta: ¿y por qué Dios le dio esas riquezas? Pues de eso he estado hablando hasta ahora. Porque en las prioridades de Nehemías, Dios ocupaba el primer lugar. Nehemías fue un líder que, aunque era muy importante en el reino de Artajerjes, dio ejemplo de laboriosidad, trabajando junto a los demás en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Además, fue un verdadero hombre de Dios que vivió con absoluta integridad. Por lo tanto, no debe asombrarnos que Dios le colmará de bendiciones materiales. De alguna manera, Nehemías practicaba lo que el Señor Jesús diría siglos más tarde: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Sabe? Nadie puede dar más que Dios. Y Nehemías sabía eso. Y porque Dios fue generoso con él, él fue generoso con los demás. Busque 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si usted es agricultor y quiere solo una pequeña cosecha, sembrará muy pocas semillas. Pero si quiere una gran cosecha, sembrará muchas semillas. Esta es una ley divina inmutable que se puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. Cosecharemos aquello que hemos sembrado, tanto en calidad como en cantidad. ¿Tiene interés en saber cómo dar? Bien, hablemos de generosidad. Voy a darle 7 principios de generosidad espiritual. Primero,
Dios sabe nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo con eso? Muy bien. Segundo, Dios hace provisión adecuada. Él sabe cuánto va a poner a nuestra disposición, porque como Él sabe todas las cosas, sabe exactamente qué y cuánto necesitamos. Tercero, Dios se complace en dejarnos saber lo que Él quiere que hagamos. Hay alguien que piensa que Dios nos dice que debemos hacer su voluntad, pero rehúsa en revelarnos cuál es su voluntad. Dios sabe cuál es la necesidad y cuánto de esa necesidad la va a solucionar por nuestro intermedio. Cuarto, Dios nos capacita en forma suficiente para que podamos hacer lo que Él nos guía para que hagamos. Nos pedirá Dios que hagamos algo que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿cree usted que Dios me pediría que salte sobre un edificio de 10 pisos cuando Él sabe que no me ha dado la habilidad atlética como para saltar ni siquiera una valla de 1 metro de altura? Escuche, cualquier cosa que Dios me pide que haga, Él me dará la habilidad y la capacidad para hacerla. En cualquier labor o responsabilidad, Dios me mostrará cuál es la parte que Él quiere que yo haga, y Él mismo me capacitará para que yo pueda realizarla. Quinto, Dios nos pide que demos de aquello que Él nos ha dado. Cuando doy de los ilimitados recursos de Dios, en vez de dar de mis muy limitadas finanzas, todo lo que tengo que hacer es saber que Dios quiere que lo haga. Si Dios me dice, Adrián, quiero que des $10,000 a determinada organización cristiana, yo probablemente tragaré saliva 10,000 veces, pero le puedo asegurar lo siguiente: si Dios me dice que done $10,000, Él tendrá que dármelos para cumplir ese propósito, y Él me los dará, si es que soy un cristiano que vivo en el Espíritu y camino en integridad. Sexto, dar generosamente requiere el poder de Dios. Usted no puede hablar de este tema con los no creyentes. A veces es difícil hablar de esto hasta con los creyentes, se lo aseguro. El dar generosamente solo es posible cuando dejamos que la presencia y el poder de Dios estén presentes. Cuando una persona dice, veamos, tengo que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, la pensión de los muchachos, las compras semanales, pagar algo de las cuentas que debemos, pues casi no me queda nada para darle a Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿qué de espiritual tiene una actitud así? Creo que hasta los ateos podrían ser más generosos. Esta clase de generosidad espiritual solo es posible cuando nos humillamos delante de Dios y le preguntamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando Dios revele eso en nuestro corazón, le agradecemos porque Él nos capacitará para hacerlo. La verdadera generosidad siempre glorificará a Dios y hará que el creyente crezca. Yo creo que esa fue la clase de generosidad que Nehemías practicó. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con Dios día tras día. Lo mismo estando en el palacio que estando en la muralla. Cuarto, el principio de dependencia. Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cree usted que Dios se olvida de su generosidad? De ninguna manera. Nehemías dependía de las promesas de Dios. Para su recompensa, él no estaba confiando en ningún hombre. Dependía de Dios para sus necesidades y porque había puesto a Dios como prioridad número 1 en su vida. También tenía la confianza como para acercarse a Dios y pedirle sus bendiciones. Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Este es un versículo maravilloso. Dios debe por siempre ser exaltado y magnificado, porque Él se alegra y se goza en la prosperidad de sus siervos.
Si usted es una persona honestamente próspera, Dios siente satisfacción por su prosperidad. Dios no quiere que usted viva en esclavitud financiera. Él quiere liberarlo de esa esclavitud. Estos principios, el de la prioridad, el de la laboriosidad, el de la integridad, el de la generosidad y el de la dependencia, si los pone diariamente en práctica, le puedo asegurar por experiencia propia que revolucionarán su vida espiritual y su vida financiera. Si usted aún no es un hijo o una hija de Dios, sabe que puede hacer esa decisión ahora mismo. Le invito a hacer una sencilla oración como la siguiente. Recuerde que Dios le escucha. Diga: querido Dios, dueño de todo cuanto existe en el universo, vengo a ti sabiendo que soy un pecador, que estoy perdido y que soy muy pobre espiritualmente. Vengo en busca de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para con tu sacrificio pagar la culpa por mis pecados. Hoy, con la fe que tengo, firme, fuerte, pero sencilla, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Por favor, en el Nuevo Testamento busque la pequeña carta a Tito, capítulo 2, comenzando con el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué es la gracia? Gracia es el amor de Dios que le mueve a dar algo valioso a quien no tiene ningún mérito y ni lo quiere. Y Dios debe persuadirnos que lo necesitamos. Gracia es el amor que Dios derrama a un altísimo costo para Él. Sublime gracia que salva a los pecadores en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa cuán viles y malvados sean, si se acercan a Dios con arrepentimiento y fe. Serán salvados gloriosamente, instantáneamente, radicalmente, dramáticamente y eternamente. La sublime y admirable gracia de Dios. ¿Qué es lo que la gracia de Dios enseña? De acuerdo al verso 11, que debemos vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. ¿Cuál es el estilo de vida que es una deshonra para la gracia? Es la mundanalidad, o sea, los deseos mundanos. El gran problema en la iglesia de este siglo es el problema de la mundanalidad. A muchas personas les gusta escuchar mensajes acerca de la gracia, pero no quieren que se les enseñe acerca de la mundanalidad. Sin embargo, mire lo que dice el verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El diablo no quiere que usted escuche mensajes acerca de la gracia de Dios, y por eso trata de negar la gracia. Pero, como no puede hacerlo, entonces procura distorsionar la gracia para hacerle creer que toda vez que usted es salvo por gracia y que las obras no le ayudan ni le mantienen salvo, entonces no tiene ninguna importancia la forma en que viva. Amiga, amigo, no hay mentira más diabólica e infernal que esa. Permítame decir que necesitamos orar para que Dios nos ayude a vivir vidas que no sean una deshonra para la gracia. A veces escuchamos de cristianos mundanos. Esa es una contradicción de términos. Un gran evangelista del pasado solía decir: hablar de cristianos mundanos es lo mismo que hablar de diablos celestiales.
Ahora, estoy muy consciente que en esta generación no escuchamos muchas predicaciones acerca de la mundanalidad. De hecho, el mundo se ha vuelto tan eclesial y la iglesia se ha vuelto tan mundanal que la gente en realidad no entiende el principio bíblico de separación. ¿Qué quiere decir mundanalidad? ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia habla del mundo, como en Tito 2:12, no se refiere al planeta Tierra. Nada de malo en este globo terrestre. Dios lo hizo, Dios lo creó. Jesús amaba la naturaleza. El mundo físico y todo lo que en él hay es de Dios. Él es dueño de todo porque rocas, árboles, ríos, montañas, llanuras, océanos, desiertos, cascadas, etcétera, etcétera, todo lo hizo Dios. Así que cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al planeta Tierra, ni a la gente que habita este planeta. Dios ama a toda la gente de este planeta, tanto que en Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y si Dios ama a todos, usted también debería amar a todas las personas. Entonces, ¿qué significa el mundo y la mundanalidad? La palabra mundo proviene de la palabra griega cosmos y se refiere a un sistema, a un orden de cosas, a una filosofía. Por ejemplo, cotidianamente hablamos del mundo de los deportes, de los negocios, de la moda. Anote al margen 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, ¿qué significa esto? Sencillamente que usted no puede amar el sistema, el estilo, la filosofía del mundo y amar a Dios al mismo tiempo. ¿Cuál es el sistema del mundo? Para empezar, permítame decir que este mundo tiene un príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Busque Juan 12, los versos 31 y 32, en donde Jesús, anticipando el Calvario, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El mismo Satanás. En Juan 14:30 Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea, Satanás no tiene nada de qué acusarle a Jesús. No tiene ninguna tentación que pueda seducir a Jesús. El diablo no puede acusar a Jesús de nada. Y luego Jesús habla del Espíritu Santo que vendría y traería juicio. Busque Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 3 veces en estos versículos Jesús hace referencia al príncipe de este mundo, Satanás. Ahora veamos 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es Satanás quien tiene al sistema mundial en sus brazos. El sistema, el estilo, la filosofía del mundo están, por así decirlo, acurrucados en los brazos de Satanás. Por favor, entienda lo siguiente acerca del sistema mundial. Es la antítesis de lo que es la gracia. Y detrás de ese sistema está Satanás, el poder detrás del trono. Algunas veces me preguntan: Pastor, ¿cree usted en la teoría de una conspiración histórica? ¿Cree usted que hay personas u organizaciones que detrás de las bambalinas lo controlan y lo manipulan todo? ¿Cree que todo lo que sucede es debido a una mente maestra? Y respondo: francamente no lo sé. Pero sí sé que hay una mente maestra y es Satanás. Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo. Y tiene muchos esclavos que le llaman maestro. Dirige una organización intrincada, una red de maldad.
Escuche lo que Pablo dice acerca de Satanás en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Satanás es el príncipe. Un principado es una organización que está bajo el liderazgo de un príncipe. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, hay una gran conspiración. Y la Biblia la identifica como el misterio de la iniquidad. Este mundo, este sistema, esta filosofía tiene un príncipe. ¿Qué en cuanto a la filosofía del mundo? Es una seductora red de ideas y valores hábilmente entretejidos para esclavizar a los culpables y atrapar a los inocentes. Primera de Corintios 2:12 habla del espíritu del mundo. Primera de Corintios 3:19 habla de la sabiduría de este mundo. El diablo es muy sutil. Alguien dijo que el diablo es brillantemente estúpido y horriblemente hermoso. Primera de Corintios 7:31 habla de las modas del mundo que pasan rápidamente, y en Primera de Pedro 2:20 se habla de la contaminación mundial. El mundo tiene su propia filosofía y la impulsa en las películas, en la televisión, en las noticias, en la religión. Va desde los jardines de infantes hasta las poderosas corporaciones internacionales. Y puede parecer inocente, atractivo e inofensivo, pero es un sistema, una filosofía. Y la Biblia habla del espíritu de este mundo, de la sabiduría del mundo, de la contaminación del mundo. Espero que lo comprenda. Pero no solo que hay un príncipe y una filosofía, sino que además hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hay un plan fríamente calculado, un propósito definido y firme por parte de este sistema mundial: estar en contra, ser hostil a las cosas de Dios. Veamos Juan 7:7. Jesús dijo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Odia el mundo a Jesús? Absolutamente. No toda la gente odia a Jesús, pero el sistema mundano odia a Jesús. No odia al Jesús que sana, ni al Jesús religioso. Odia al Jesús que denuncia las obras malas del sistema, del estilo, de la filosofía mundana. Odia al Jesús justo, al que llama pecado al pecado. Y si usted actúa como Jesús, el mundo le odiará a usted. Jesús rompió el velo de las tinieblas en que este sistema se encontraba y lo expuso a la luz. Por eso este sistema mundano odia a Jesús. Veamos Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Cuando usted conversa con gente de este mundo acerca de lo que usted cree, ellos no le entienden. ¿Por qué? Porque no tienen ni conocen al Espíritu de verdad. Por eso el apóstol termina el versículo 17 diciendo: pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y están en vosotros. Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y para aquellos que están tratando de congraciarse con el mundo, Jesús tiene una advertencia en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Es usted mejor que Jesús? ¿Quiere que el mundo que odia a Jesús le ame a usted? Anote Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo de este sistema mundial con su príncipe, su filosofía y su propósito, usted está sacudiendo su puño frente a la cara de Dios, declarándose enemigo de él.
¿Cuál es el propósito de Satanás? El calculado esfuerzo por apartar su mente y su corazón de Jesús y de las cosas de Dios, hasta que pueda entronar a su propio rey, el anticristo, sobre la tierra. Hay personas que les gusta pertenecer a este sistema mundano. Miremos lo que dice Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, note la siguiente parte del versículo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No debemos odiar a las personas como personas, pero sí el sistema que esclaviza a esas personas. No se sorprenda de que usted, como hijo o hija de Dios, tenga dificultades con este sistema mundano, porque este mundo no es su hogar. Somos peregrinos y extranjeros que estamos de pasada. Somos personas nacidas 2 veces en un mundo de gente nacida una sola vez. Y lo que somos y tenemos y hacia dónde vamos está en total oposición a lo mundano. Nuestra fe comienza en una fuente diferente, sigue un curso diferente y finalizará en forma diferente. No debemos sorprendernos de estar yendo contracorriente. Y aunque vivimos en un mundo físico, no somos parte del sistema mundano de Satanás. Por eso debemos ser diferentes. La Biblia dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Habiendo sido salvos por gracia, nuestra primera obligación, deber y responsabilidad es el vivir separados del mundo. El capítulo 11 de Romanos es un excelente tratado de la salvación por gracia. Pero escuche lo que Pablo dice en Romanos 12, los versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que encontramos en Tito 2, versos 11 y 12, es un resumen cortísimo del libro de Romanos. No conformarse al sistema del mundo, ser transformados en nuestra manera de pensar para saber, conocer, descubrir la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La etimología misma de la palabra iglesia significa personas separadas, diferentes. Un creyente cristiano debería distinguirse en este sistema mundano como un diamante en una mina de carbón o como una rosa en un basurero. Debemos ser diferentes. Juan 15, 19 registra las siguientes palabras de Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi amiga, mi amigo, deje de tratar de ganar concursos de popularidad. Un día, una hermana me dijo, hermano Roger, usted es estupendo, todo el mundo le ama. Y yo pensé, gracias a Dios que esta hermana no lee mi correspondencia. No todo el mundo me ama, aunque no ande haciendo enemigos a propósito. Pero es cierto que porque no quiero traicionar a Jesús y su palabra, no todo el mundo me ama. Por eso Jesús dijo que no debe sorprendernos que el mundo nos odie. En nuestros días mucho se escucha acerca de la separación de la iglesia y el Estado, pero en realidad el mensaje que necesitamos oír es acerca de la separación de la iglesia del mundo, porque necesitamos separarnos del sistema mundano. Anote 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esa es la suma total de lo que hay en el mundo. Y todas estas cosas no provienen del Padre, sino del sistema mundano. Y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No conozco ninguna mejor ilustración para esto que la vida de Lot, que fue salvado por la gracia de Dios. Y aunque fue salvo por gracia, no aprendió la lección que tenemos en Tito capítulo 2, los versos 11 y 12. Pero por un momento quiero que veamos lo que dice segunda de Pedro 1, versos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Tiene la paz y la gracia de Dios en usted? Si usted no tiene a Jesús en su corazón, todavía no tiene la paz y la gracia de Dios. La salvación no es asunto de religión, sino de relación. Y este mismo momento usted puede tener esa relación íntima con Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador. Desde el programa anterior estamos estudiando el tema No sea una deshonra para la gracia. Casi al final del programa dije que en nuestros días mucho se escucha acerca de la separación de la Iglesia y el Estado. Pero en realidad el mensaje que necesitamos oír es acerca de la separación de la Iglesia, del mundo. Porque necesitamos separarnos del sistema mundano. Anote 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esa es la suma total de lo que hay en el mundo. Y todas estas cosas no provienen del Padre, sino del sistema mundano. Y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, continuemos con el material para hoy. Pedro, así como Pablo, vio que algunos hermanos y hermanas eran una deshonra para la gracia, y da algunos ejemplos. Segunda de Pedro 2, la segunda parte del verso 6, que dice que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplo. La destrucción de estas ciudades fueron para poner un ejemplo para todas las generaciones. Verso 7. Y libró al justo Lot, que había sido justificado por fe y la gracia de Dios, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora ponga atención al verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro está hablando de la gracia y de un hombre que vivió en medio de un sistema mundano, Lot. Sin embargo, a Lot lo llamaríamos en estos días un cristiano carnal. Recibió la gracia de Dios, pero no se negó los placeres mundanos. Lot es un clásico ejemplo de un cristiano que es una deshonra para la gracia. Vayamos por un momento a Génesis 13. Déjeme decirle que Lot era sobrino de Abraham. Dios le dijo a Abraham que saliera de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y Dios hizo a Abraham el padre, el progenitor de la nación judía. Y cuando él dejó su tierra para ir a la tierra de Canaán, ahora conocida como Israel o Palestina, su sobrino Lot fue con él. Lot amaba a Dios y era salvo, porque la Biblia dice que era un hombre justo. Así que tío y sobrino eran hombres justos, ambos en la tierra de Canaán, y ambos muy acaudalados. Después de un tiempo, se dan cuenta que no hay suficientes tierras de pastoreo para ambas familias, y comenzaron las dificultades.
A partir de este punto comenzaremos a leer en Génesis 13, desde el verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. O sea, ambos eran muy ricos, y recuerde que ambos eran hombres justos. Sigamos con el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Puede notar el espíritu magnánimo de Abraham? Le pide a Lot que no peleen, que había suficiente tierra para los dos, y que no argumentaran frente a los impíos, los paganos. En el verso 10 podemos ver cómo un hombre justo comienza a equivocarse. Y quiero que me escuche atentamente, porque si no lo hace así, aunque a usted le guste cuando predico sobre la gracia de Dios, será una deshonra para la gracia, porque no habrá aprendido la lección que se debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y de que hay que vivir sobria, justa y piadosamente. Aquí está Lot. Tiene que escoger. Versos 11 y 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, ¿por qué Lot hizo esto? Bueno, porque él quería todo lo que Sodoma tenía para ofrecer. En la Biblia, Sodoma representa el mundo, la mundanalidad. Representa todo lo que Dios odia. Y aunque era una ciudad totalmente depravada y corrompida, ejerció una gran atracción en Lot. Quiero darle 4 principios relacionados con el mundo. Primero, aprenda a resistir la atracción del mundo. La atracción del mundo es muy, muy poderosa, aún para mí. Y usted me dirá de inmediato: pastor, yo pensé que estaba tan santificado que no tendría ninguna tentación. Bueno, yo no soy más santificado de lo que Jesús fue, y sin embargo Jesús fue tentado en todo, como yo. La Biblia dice que, aunque nos creamos muy seguros, podemos caer. Lo mundano está tan infiltrado en todo que constantemente ejerce atracción en nosotros. ¿Qué es lo que ejercía atracción en Lot? El mundo de los negocios, de los placeres, de la vida social. Lot no tenía una vida de oración, ni estaba buscando a Dios, ni pensaba en el bienestar de su familia. Yo creo que la decisión de Lot fue únicamente financiera. De paso diré que ningún hombre tiene el derecho de hacer todo el dinero que quiera. A veces escucho que se les dice a los jóvenes que consigan todo el dinero que puedan, tanto y en cuanto lo consigan honestamente. Ese es un mal consejo, porque si usted hace todo el dinero que quiere, pudiera ser que lo haga deshonestamente, en el momento equivocado, aun cuando su negocio sea legal. Por ejemplo, yo estoy en contra de los juegos de azar. Los políticos que tratan de legalizar esos juegos jamás tendrán mi voto. Los juegos de azar no son como cualquier otro negocio. En un negocio siempre habrá una situación de ganar y ganar. Usted provee a un cliente lo que necesita y él le da a usted lo que necesita. Ambos se benefician. El juego de azar es la máxima expresión del egoísmo, en donde unos pierden y otros ganan. Desde un punto de vista moral y ético, usted no puede ganar cuando otro pierde. Y cuando un gobierno está en el negocio de juegos de azar, está en el negocio de producir perdedores.
Siempre hablan de los pocos que ganan millones, pero nunca hablan de los millones de seres humanos que pierden todo, tratando de ganar algo. La decisión de Lot estuvo basada en asuntos económicos. Veamos 1 de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuándo aprenderemos? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y alguien me dirá, pero pastor, un hombre tiene que vivir. No, mi amigo, un hombre tiene que morir, y después de morir enfrentar a Dios. Pero volvamos a la historia. Sodoma era una pieza maestra de Satanás. Recuerde 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Los deseos de la carne, Sodoma y sus placeres, los deseos de los ojos, Sodoma y sus posesiones, la vanagloria de la vida, Sodoma y su filosofía. El pecado de Lot no es un pecado que solo los ricos tienen, porque usted puede ser pobre y ser codicioso. El sistema mundano coqueteó con Lot y lo sedujo. Se volvió amigo de lo mundano y cometió adulterio espiritual contra Dios. Y las mismas fuerzas que sedujeron a Lot están trabajando diariamente para seducirle a usted. Hay que resistir la atracción del mundo. Segundo, la filosofía del mundo. Rechace la persuasión del mundo. Pablo en Romanos nos dijo que no debemos amoldarnos a las cosas del mundo. ¿Cómo es que Lot fue amoldado a lo mundano? Primero, el diablo comenzó a trabajar sutilmente en él. No solo la atracción del mundo, sino la persuasión del mundo. Lot simplemente se movió en la dirección equivocada. Génesis 13:12 dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, comprometiéndose solo un poquito, pero moviéndose en la dirección equivocada. Segundo, toma una decisión equivocada. Se siente como en casa en Sodoma. Vean lo que dice Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Comenzó poniendo sus carpas, mirando hacia Sodoma, pero ¿cómo llegó a habitar en Sodoma? ¿Entró centímetro a centímetro? ¿Metro a metro? Muchos de ustedes tienen acceso a canales restringidos en la televisión y en la Internet. Y aunque miramos los canales deportivos y las noticias y algunos buenos documentales científicos, sabemos que en cualquier instante, especialmente si estamos solos, miraremos lo que sabemos no debemos mirar. Y nos volvemos comparativamente como Lot, poniendo nuestras carpas frente a Sodoma y avanzando centímetro a centímetro, metro a metro, paso a paso, hacia la ciudad. ¿Cuál fue el razonamiento de Lot? Bueno, no tengo que compartir el estilo de vida de ellos. Y luego se produce una tremenda decepción. Leamos Génesis 19:1. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Primero se movilizó hacia Sodoma, luego entró a vivir en Sodoma, y ahora está sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué era la puerta de Sodoma? Era, por decirlo así, la corte de justicia, donde se hacían las leyes y se tomaban importantes decisiones. Lot era ya un concejal, miembro del concilio de la ciudad, era alguien importante en Sodoma. Está trabajando en Sodoma. Su conciencia se ha cauterizado. El pecado ya no le asombra. Lo que solía perturbarle ahora le divierte. Se había vuelto un sólido ciudadano de Sodoma, miembro del concilio. Ahora es una persona muy importante. Con toda seguridad, su esposa era una líder en la sociedad sodomita y sus hijas cachiporreras en el más prestigioso colegio de Sodoma. Pero recuerde que este era un hombre justo que se fue a vivir en Sodoma.
Luego Génesis 19:7 dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Note que ahora llama a los sodomitas sus hermanos. Se da cuenta cómo el sistema mundano le cambió. Lot se fue a vivir en Sodoma, y Sodoma terminó viviendo en él. El mundo lo moldeó y lo corrompió. Tercero, la contaminación de Sodoma. Sodoma era tan pervertida y depravada que Dios decidió destruirla con fuego y azufre y envió a 2 ángeles para que advirtieran a Lot de que la ciudad iba a ser destruida. Los varones sodomitas, sexualmente pervertidos y malvados, de hecho quisieron cometer sodomía con los ángeles. Quisieron abusar sexualmente de estos ángeles. Ahora recuerde que Lot fue llamado un varón justo y recto, salvado por gracia. Pero había caído tan bajo y vilmente que ofreció a sus hijas vírgenes para que los hombres de Sodoma saciaran sus apetitos sexuales y evitar, si podía, el juicio de Dios por medio de los ángeles. Y mientras él está tratando de convencer a los sodomitas que estaban rodeando su casa, los ángeles lo tomaron y lo metieron dentro de la casa y volvieron ciegos a los sodomitas, mientras Lot habla con su familia del inminente castigo de Dios sobre Sodoma, y sus yernos se burlaron de él. Toda esta historia está detalladamente descrita en Génesis 19. Algunos de quienes escuchan este mensaje de la gracia dirán, aleluya, yo creo en Jesús y he sido salvado por gracia. Por eso, nada de lo que haga tiene importancia. Además, estoy en el mundo y soy de este mundo, pero sé que voy rumbo al cielo. Pastor, si soy salvo por gracia y peco, ¿perderé mi salvación? No, pero perderá muchas otras cosas. Una de las cosas que puede perder es su familia. Los yernos de Lot le miraron y dijeron, miren quién habla. Este viejo se volvió religioso de pronto y quiere imponer su religión en nosotros. Y en la cara de Lot le dijeron, ¿te hemos visto bebiendo en la taberna? ¿Te hemos visto jugando en el casino? ¿Te hemos visto enamorando a las mujeres? Llamas a los sodomitas tus hermanos y ahora quieres enseñarnos moralidad. Y así, entre risa y risa, murieron y se fueron al infierno. Algunos de ustedes irán al cielo y sus seres amados irán al infierno debido a la corrompida y malvada vida que vivieron como hijos de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuarto, recuerde el precio a pagar. Cuando el juicio cayó sobre Sodoma, fue como una lluvia roja. Era fuego que caía del cielo. Si usted hoy en día fuera a visitar el sitio en donde estaba Sodoma, lo único que encontrará será un lugar desolado. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 17:29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Servir al diablo cuesta un altísimo precio. Sé que a algunos de quienes me escuchan no les gusta oír mensajes como el que estoy predicando. Pero el apóstol dijo, estas cosas habla y exhorta. Y lo dijo en forma muy clara y sencilla. Ahí está Lot. Y el ángel prácticamente tiene que tomarle de la mano y sacarle de Sodoma. La mujer de Lot se volvió para mirar la ciudad y quedó convertida en una columna de sal. Lot perdió miembros de su familia, sus posesiones materiales, su influencia e importancia. Toda una vida perdida. Fue salvo. La Biblia lo llama un hombre justo. Yo no sé de ninguna tragedia más grande que la de un ser humano que se vuelve una deshonra para la gracia.
Hay un sistema mundano que está tratando de penetrar en cada uno de nosotros, créamelo. Y este mundo tiene un príncipe, y tiene una filosofía, y tiene un propósito, y usted es la meta de ese propósito. ¿Sabía que si usted quiere ser salvo, bien puede? No por sus obras ni por su dinero. Usted puede ser salvo por gracia y recibir una vida nueva. Si ese es su deseo, ore conmigo la siguiente oración. Dios eterno, soy un pecador y estoy perdido. Necesito tu perdón y salvación. Necesito al Señor Jesús. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para pagar la deuda de mis culpas. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre.